Qué bueno es, mi hermano, poder alabar al Señor, de verdad. Qué bueno es poder exaltar el nombre del Señor por todo lo alto. Y yo cada vez que estoy ahí, cada vez que estoy abajo, y disfruto de una manera especial. Disfruto de una manera especial la alabanza. No sabéis el privilegio tan grande que tenemos de que el Señor simplemente nos permita acercarnos a su presencia en forma de alabanza. Es un gran privilegio, mi hermano. Y de la misma manera quiero que también exaltemos su nombre en este tiempo de palabra. Mi hermano, yo os soy sincero, no quiero que sea mi palabra, no quiero que sea mi mensaje, no quiero que sea ni siquiera, si pudiera ser, ni siquiera mi voz. Yo quiero que sea la voz del Espíritu Santo hablando en esta mañana en la iglesia, el mensaje, que sea de Dios, la palabra que sea totalmente de Dios, mi hermano. Ese es el anhelo que traigo yo en mi corazón, que el Señor hable y me use como ese instrumento inútil, porque yo soy un instrumento inútil. Si tú coges un martillo y lo dejas aquí durante toda la predicación, ese martillo posiblemente no va a servir para nada. Así quiero ser yo en manos del Señor. Y así me siento yo en manos del Señor, un instrumento que sin Él soy nada, pero que con Él tengo uso, tengo beneficio y sirvo para exaltar su nombre. Y vamos a empezar esta predicación, este mensaje, con una frase en la que he podido reflexionar a lo largo de esta semana. Es una frase muy cortita, pero que da para reflexionar profundamente. La frase, mi hermano, es la siguiente. La religión ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la historia del ser humano. La vuelvo a repetir, la religión ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la historia del ser humano. Mira, de hace unos años para acá se han puesto muy de moda estos famosos vídeos cortos, ¿no? Llamados Reels o Short, o como queráis llamarlo. Son vídeos que van al grano, son vídeos de partes destacadas, son vídeos que realmente duran 20 segundos, 30 segundos, 1, 2, 3 minutos como mucho. Y aunque es cierto, mi hermano, que pueden generar una adicción al cerebro y hay que tener cuidado con estos vídeos. Porque a mí me ha pasado que he estado viendo esta serie de vídeos, este tipo de vídeos, y ha pasado el tiempo y ni me he enterado. Y he pasado media hora a lo mejor y ni me he enterado, ¿no? Y he dicho, acabo de perder mi tiempo. Entonces, hay que tener gran cuidado con el exceso de estos vídeos. Pero de vez en cuando sí que me gusta mirar. A mí lo que me sale son vídeos de perros, vídeos de animales graciosos, vídeos de fútbol, las mejores jugadas de Messi, vídeos de política, vídeos de, no lo sé, de lo que sea, ¿no? De personas contando monólogos, haciendo chistes, lo que sea, ¿no? Pero también hay vídeos a los que les puedo sacar un poquito más de provecho. Partes de predicación de algún hermano, mensajes interesantes con alguna enseñanza acerca de un atributo de Dios, por ejemplo. Detalles interesantes, detalles históricos que ayuden a dar veracidad a la palabra. En resumen, mi hermano, todo aquel vídeo que hable acerca del Señor. Todo aquel vídeo que englobe al Señor. Y yo confieso también que tengo una pequeña manía, y es que cuando veo esta serie de vídeos me gusta entrar en la sección de comentarios. Entro en la sección de comentarios y me pongo a leer los comentarios que escriben la gente. Y sobre estos vídeos que hablan acerca del Señor, pues algunos comentarios me son de edificación, a lo mejor estoy de acuerdo con lo que dice el hermano cita un texto, me es de edificación y apoya o aporta algo más que quizá el vídeo no ha aportado. Hay otra serie de comentarios con los que quizás no estoy tan de acuerdo, doctrinalmente, por ejemplo, pero que de alguna forma también me son de provecho, porque me ayuda a rebatir en mi mente, ¿no? A debatir en mi mente lo que yo opino, lo que yo creo a la luz de la palabra, evidentemente. Me pongo a buscar versículos que hablen de ese tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hay alguna persona que suelta, como digo yo, el comentario más ateo de la historia, diciendo, mi hermano, y negando profundamente que Dios no existe. Negando profundamente la existencia de Dios e incluso afirma que la religión debería extinguirse, ya que fue creada para manipular, fue creada para controlar al ser humano. Y llegamos a la frase del principio, mi hermano,
la religión ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la historia del ser humano. Y esto lo tienes que creer, tienes que estar de acuerdo, seas creyente o no seas creyente. Tengas fe, seas el más creyente, el que más fe tenga, o seas el que no tiene fe, el que menos fe tiene. Tenemos que coincidir en el pensamiento de que tanto la cultura como la sociedad, como los valores morales, como la forma en que vivimos, como la forma en que nos vestimos, como lo que comemos y no comemos, todo está profundamente influenciado por la religión en toda la historia del ser humano. Esto es así. Y algunos escuchamos la palabra religión y nos llevamos la mano ya a la cabeza. Si alguna vez os han preguntado, bueno, ¿y tú de qué religión eres? Algunos dicen la religión evangélica, pero a algunos les gusta decir esta famosa frase de, mi hermano, lo mío no es religión, lo mío es relación. Y estoy de acuerdo con esa frase, es decir, entiendo lo que se quiere decir con esa frase, entiendo el mensaje que se quiere dar con esa frase, pero me parece que hay veces que descuidamos y nos olvidamos del origen de la palabra religión. Tenemos tan asociada esa palabra religión a ese marco donde acotamos los rituales, una serie de rutinas, una serie de obligaciones que seguir, una serie de leyes que cumplir, una serie de provisiones de las que abstenernos, y marcamos la religión como todo eso. Pero si nos vamos a la palabra, en su origen, religión proviene, según la gran mayoría de expertos, entre ellos Agustín de Hipona, del latín, específicamente de la palabra religare. Y religare, según su constitución, está formada por re y ligare. Re, pues igual que en español, significa volver a. Y ligare significa ligar, unir, enlazar, conectar. Así que, mi hermano, podemos llegar a la fiel conclusión de que la religión es aquello que te hace reconectar con Dios. Vincularte de nuevo a Él. Y déjame decirte que siguiendo este patrón, siguiendo esta definición descrita, yo sí que soy religioso. Y he entendido por medio de la fe, dada por el Espíritu Santo, de que mi religión es Cristo. Porque Cristo es aquel que me da la oportunidad de reconectar con Dios, de volver a unir lo que infinitamente se había perdido. Mira lo que dice Romanos 5, del 10 al 11. Dice, porque si siendo enemigos, estando completamente separados de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que Cristo es el que reconcilia. Cristo es el que vuelve a unirnos con Dios. Cristo es el que vuelve a conectar aquello que se había desconectado. Así que, mi hermano, mi religión es Cristo. No tengo ningún problema en decir que soy evangélico, o muchas veces me dicen evangelista, protestante, todo eso lo acojo y no tengo ningún problema, pero tenemos que tener claro en nuestros corazones que la religión, que mi religión, que nuestra religión es Cristo. Que aquello que nos une con Dios es Cristo y nada más. Y estas personas, mi hermano, de las que estamos hablando, que se atreven a negar la existencia de Dios, incluso se atreven a negar ya la existencia de Cristo, de que Cristo ni siquiera existió, de que eso es un cuento de hadas escrito por un hombre, por una serie de hombres, y de que la religión es un invento para manipular grandes masas. No solamente se atreve a dar esas afirmaciones, sino que también lo intentan razonar de una manera lógica, haciéndose preguntas. Y las preguntas que se hacen, tú y yo seguro que no las hemos encontrado. Como, bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué no acaba ya con la pobreza? ¿Por qué no interviene ya? ¿Por qué deja que niños mueran a lo largo de todo el día en todas las partes del mundo? ¿Por qué mi hijo tiene cáncer? ¿Por qué mi tía acaba de fallecer y no la ha sanado? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué no acaban las guerras? ¿Por qué hay gente inocente muriendo día tras día tras día? Si Él es todopoderoso, Él nos ama y Él es amor, ¿a qué estás esperando?
Si verdaderamente Dios existe, entonces es un Dios injusto. Bueno, no vengo específicamente a rebatir esta idea, ni a centrarme en esta idea, ni a hacer apologética, aunque creo que es importante que este tipo de cuestiones, primero nos las contestemos nosotros en nuestro corazón, sepamos contestarlas y luego también sepamos defender nuestra fe ante este tipo de preguntas y de personas. Pero sí que me gustaría decir que la palabra del Señor nos habla en muchísimas veces y ocasiones acerca de la justicia. Esta palabra, mi hermano, es justicia en sí misma. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia. Toda la palabra está hecha para justicia, mi hermano. Dios es un Dios justo, así que todo lo que sale del corazón del Señor tiene que ser justo también. Pero qué curioso que siendo el Señor justo perfectamente, siendo su palabra justicia en sí misma, esta palabra contenga la historia más injusta que jamás haya existido. Evidentemente hablo de la historia de Jesús de Nazaret. Y aunque no vamos a detenernos en todos los milagros, en todo su ministerio, evidentemente, porque si no estaríamos aquí 10 domingos seguidos y me quedo corto, sí que vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Jesús. Jesús, hijo de María y José, todos lo sabemos, ¿verdad? Nació en Belén, se crió en Nazaret. Fue niño, fue un bebé, Jesús fue niño, Jesús fue un adolescente, Jesús fue un joven. Y aunque no tenemos muchos detalles acerca de estas etapas de Jesús en su vida, sí que hay un versículo que nos habla Lucas 2:52 que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y esto nos da una idea global de lo que estaba haciendo Jesús, tanto en su niñez como en su adolescencia y luego en su juventud. Y es que Jesús estaba moldeando su carácter. Jesús en su adolescencia y en su juventud estaba preparando su corazón, estaba creciendo en su corazón, mi hermano, para una vez crecido, una vez moldeado de ese corazón y una vez preparado en carácter, iniciar su ministerio. Siempre fue obediente en todo. Siempre agradaba a Dios en todo lo que hacía. Esto no me lo invento yo. Una prueba la tenemos en Lucas 3:22 cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y aparece una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado y en ti tengo ¿qué? Complacencia. Pero si el Señor todavía no había iniciado su ministerio, si Él no había expulsado demonios, si Él todavía no había predicado la palabra en público, ¿cómo que en ti tengo complacencia? Todavía Jesús no estaba trabajando para el Señor, pero estaba trabajando su corazón. Y el Señor miraba su corazón y le agradaba, mi hermano. Él se gozaba y se deleitaba, tenía complacencia en el corazón de Jesús. Por lo tanto, Jesús no pecó y cumplió toda la ley establecida del cielo y de la tierra. Y es entonces cuando Jesús inicia su ministerio. Una vez bautizado, Él comienza aquello para lo cual había venido al mundo. Fue tentado en todo, pero vuelvo a repetir, no pecó. Hizo muchos milagros, expulsó fuera demonios, predicó sermones a cientos, a miles de personas. Incluso dice la palabra que perdonaba los pecados de la gente. Y hago un paréntesis. El perdón de pecados solo se le atribuía a Dios. Así que Jesús estaba diciendo que era Dios mismo. Jesús estaba diciendo ahí que era Dios mismo, que tenía el poder de Dios. Era Dios mismo. Y no solo mostró su poder, no solo mostró su autoridad, sino que lo hizo de la manera más humilde posible, porque Él vino como un siervo fiel, que vino a servir a todos. Él vino como ese médico que cuida con amor paciente a sus pacientes. Él vino como ese médico que vino a salvar a los enfermos de algo más que de sus problemas físicos. Pero sabemos que
mediante la lectura de los evangelios, de que esto que estaba haciendo Jesús, estos milagros, estos sermones, esto expulsar fuera demonios, perdonar los pecados de la gente, no agradaba a todo el mundo, ¿verdad? Estas cosas enfadaban y mucho a los maestros judíos, por una parte, fariseos, saduceos, escribas, ancianos, todos los maestros de la ley, presuntamente porque estaban blasfemando contra Dios. Pero también conocemos que la fama y la admiración que Jesús estaba ganando en toda la región, tampoco le hacía gracia al Imperio Romano, porque podría verse como una amenaza, como un posible líder de una posible revuelta en contra del Imperio Romano. Y es entonces, mi hermano, cuando comienza la otra cara de la moneda de la vida de Jesús. Hasta ahora había salido cara y ahora tocaba la cruz. Sabemos cómo sucedió, ¿verdad? Judas aparece con unos guardias romanos en el huerto de Getsemaní, pero déjame incidir en algo, y es que él no fue el único que abandonó a Jesús. Él no fue el único que traicionó a Jesús, sí, de una manera especial, por supuesto. Pero ¿sabéis lo que dice Marcos 14:50? Dice que todos los demás discípulos huyeron. Aquellos que habían sido escogidos por Jesús, aquellos que habían sido inseparables con Jesús durante los últimos 3 años de su vida, aquellos a los que Jesús les dedica estas palabras en Lucas 22:28. Dice Jesús a los discípulos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Está diciendo a los discípulos: vosotros sois los que habéis estado conmigo en mis tribulaciones. Vosotros habéis sido los que habéis estado conmigo siempre en mis aflicciones. Vosotros sois mis amigos. ¿Y sabes qué? Que esos amigos, dice la palabra, que salieron todos huyendo. Lo abandonaron y lo dejaron solo para salvar sus vidas. Arrestaron a Jesús y vamos a ir ya entrando en materia, porque dice Lucas 22, 63 al 65, que los soldados que lo vigilaban se burlaban de él. Dice, le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban y le decían muchas otras cosas, muchos otros insultos. Lo llevaron luego al consejo para ser juzgado por el Sanedrín, por el juzgado judío, que presidía el sumo sacerdote Caifás. Y evidentemente sabemos cómo acabó la condena, ¿verdad? Lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Le escupieron en la cara, nos dice mi hermano, le dieron puñetazos, diciendo: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Pero no se queda ahí la cosa. Una vez ya juzgado por los judíos, ahora los judíos ¿qué querían? Que fuese juzgado por los romanos, para así poder crucificarlo y acabar con él. Y se lo llevan a Pilato. Pilato de alguna forma dice: este no es de mi región, este no es de mi zona, se lo lleva a Herodes. Y cuando está con Herodes, también vemos el maltrato de los soldados de Herodes con Jesús. Una vez más volvió a sufrir burlas, desprecio, violencia, azotes. Y Herodes, como si fuese una especie de trapo sucio, se lo vuelve a devolver a Pilato. Y Pilato, aunque intenta convencer al pueblo, intenta de alguna forma, no sé, intentar que el pueblo se calme un poco, intentar que no lo crucifiquen, que lo azoten un poco y lo dejen suelto, pero el pueblo, dice mi hermano, que no paraba de dar incansables gritos pidiendo una y otra vez que Jesús fuese crucificado. Incluso prefirieron soltar a un famoso preso, ¿verdad? Barrabás. Que estaba demostrado que había sido rebelde en contra de Roma y que nos dice la palabra también de que era un asesino. Y una vez ya juzgado, una vez ya sentenciado a la cruz, nos dice Mateo del 27 del 27 al 31 lo siguiente: que una vez había sido sentenciado, los guardias romanos se llevaron a Jesús y se lo llevaron al pretorio. Imaginaros esta escena, mi hermano, se lo llevaron al pretorio, que era
para que me entendáis, el cuartel militar romano, allí donde vivía el pretor, el gobernador de la zona. Y dice que llamaron a toda la tropa, a toda la compañía, y se pusieron todos alrededor de él. Jesús en medio y todos los guardias romanos, no me puedo hacer una idea de cuántos guardias romanos habría allí alrededor de él. Lo desnudaron, le vendaron los ojos y le pusieron un manto escarlata por encima, manto de color escarlata, una corona de espinas en la cabeza y una caña en su mano derecha, en señal de realeza, de burla, evidentemente. Y Jesús desnudo, con ese manto encima, con esa corona y con esa caña fina, porque la caña era fina, en modo de burla, ¿no? La caña era una cañita pequeña. Jesús ahí en medio y todos los demás soldados alrededor, burlándose de él. Dice que se arrodillaban delante de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y vuelve a insistir la palabra en que le escupían, que le azotaban con la caña en la cabeza para que las espinas se le clavaran, se le hundieran en la carne. Y cuando ya estaban aburridos de él, yo me imagino que cuando dice, después de burlarse de él, le quitaron el manto, yo me imagino ya que no sabrían cómo más pegarle, me imagino que ya no tendrían hueco en su cuerpo donde no la habrían pegado, me imagino que ya no tendrían más insultos en su catálogo de insultos, ya no tendrían más burlas, estaban aburridos por completo de Jesús. Y una vez ya que terminaron de hacer todo lo que tenían que hacer con él, entonces le volvieron a poner su ropa, se lo llevaron para crucificarlo. Ya estuve comentando hace unos meses, ¿verdad?, cómo fue con detalle el camino hacia la cruz de Jesús y cómo de destrozado estaba el cuerpo. Pero quiero volver a recalcarlo de una manera así más breve, porque quiero que vayamos con todo el contexto empujando hacia la cruz. Hablamos de pedazos de carne arrancados, de intestinos visibles, de huesos de la columna vertebral visibles, rostro desfigurado, dice Isaías, que parece que no era ni siquiera humano, cargando una cruz de más de 120 kilos con astillas que se le clavaban en su carne. Y un camino largo con un desangrado lento. Mi hermano, una vez ya Jesús crucificado, el ambiente que había en ese lugar, con Jesús crucificado, era de desprecio total y absoluto. El centro de atención era Jesús, pero no precisamente para bien. Nos dice que los que pasaban por allí blasfemaban contra él, se burlaban de él, lo retaban diciendo: «A sí mismo no se puede salvar, salva a otros, pero a él mismo no se puede bajar de la cruz. Venga, bájate de la cruz, no tienes tu poder, no haces milagros, venga, bájate de la cruz. Así creeremos en ti». En esto participaban prácticamente todos los que estaban allí, los principales sacerdotes que hemos visto, los ancianos, los fariseos, los escribas. Nos dice también que los propios gobernadores los insultaban e incluso, según está escrito en Mateo 27:44, dice: «Así también lo insultaban los criminales que estaban crucificados con él». Así que Jesús era el foco de atención, el foco de burla, el foco de maltrato y de desprecio total. Y en ese preciso momento es donde Jesús dice la frase que aparece en Lucas 23:34. «Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Pero ¿cómo que no saben lo que hacen, Jesús? Jesús, con todo el respeto, pero ¿cómo que no saben lo que están haciendo? Señor, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Eran expertos en la tortura, eran expertos en la crucifixión. Sabían dónde clavar los clavos para que sufriera el máximo dolor posible. Disfrutaron torturándote, disfrutaron burlándose de ti, escupiéndote, pegándote, insultándote de todas las maneras posibles. Y tú dices que no sabías lo que estaban haciendo. Este es el amor incondicional hablando.
Este es el amor incondicional hablando. El corazón de Jesús no tiene límites, mi hermano. La bondad de Jesús, la bondad de Dios, no tiene comparación. El amor, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros no tiene lógica humana alguna. Y esta frase, mi hermano, de Cristo tiene una gran profundidad. Y aunque podríamos sacar muchas más cosas de las que el Señor me ha dado, vamos a ver 3 aspectos que podemos sacar de esta frase de Jesús. No podemos comprender que después de haber padecido todo lo que hemos visto, todo lo que hemos arrastrado hasta la cruz, Jesús pronunciase estas palabras, ¿verdad? Lo primero que vamos a apreciar es que en esta escena se nos muestra perfectamente cómo Jesús intercede por ti y por mí ante el Padre. Porque Él lanza una oración: Padre, perdónalos. Intercediendo por ti y por mí. Quiero que veamos una serie de versículos. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice: fuisteis rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿sabes qué? Según este versículo, Jesús no solo intercede por nosotros. En esa cruz no solo estaba intercediendo por los que estaban allí, ni por nosotros ahora, sino que dice que Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía en su corazón el interceder por nosotros, desde antes que el mundo existiera. Ya era Jesús nuestro intercesor. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Pablo en la carta a los romanos, en este versículo, está poniendo en gran estima la intercesión de Jesús por nosotros. Cita los pilares fundamentales de la fe, si te das cuenta. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ahora está a la diestra del Padre siendo glorificado, pero también añade: y Él intercede por nosotros. ¿Qué importancia le está dando a que Jesús esté intercediendo por nosotros? Y Hebreos 7:25 nos dice lo siguiente: Cristo puede salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios. Mira lo que dice ahora: viviendo siempre para interceder por ellos. Qué alegría, mi hermano, que Cristo está a la diestra del Padre, como hemos visto antes, y vive para interceder por nosotros. Él está en todo momento pensando en ti y en mí, intercediendo por cada uno de nosotros. La cruz aparece como un pilar, como una roca firme en la que podemos apoyar con total seguridad nuestros pies. Desde siempre y para siempre, como hemos visto. La gracia de Dios y la intercesión de Jesús por nosotros siempre han formado parte del plan eterno de Dios. Qué buena noticia que tenemos un intercesor, mi hermano. Un sumo sacerdote por el cual tenemos entrada a la presencia de Dios. Y lo que voy a decir lo digo con el corazón en la mano y con la boca llena. Solo Cristo salva. No hay otra persona, no hay otra opción. ¿Sabes qué? Cristo es el único camino, es la única verdad y el único que da vida. Y Él dice: y nadie va al Padre si no es por mí. Si no es por Él, no hay otro camino. Nadie tiene entrada al cielo si no es por la fe en que nosotros éramos culpables, éramos los merecedores de estar allí clavados en esa cruz. Pero que Jesús se puso en medio como un intercesor divino, como el intercesor que a ti y a mí nos hacía falta. La ira cayó sobre Él, el castigo cayó sobre Él, la culpa cayó sobre Él. Solo Cristo es el intercesor entre Dios y el hombre. Y de manera indirecta, mi hermano, pasamos al segundo punto, que es la sustitución. De manera indirecta, al pronunciar Jesús estas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, también estaba diciendo
Que caiga tu ira sobre mí, Señor. Que caiga tu ira sobre mí. No sobre ellos. A ellos no los mires, Señor. Mírame a mí. Mírame a mí. No los mires a ellos. A ellos, perdónalos. Mírame a mí. Porque Jesús era consciente de que el pecado tiene un precio. Jesús era consciente de que no puede ser eliminado sin más. ¿Sabes por qué? Porque lo que hemos dicho antes, Dios es justo. Y como Dios justo no puede mirar simplemente para otro lado. Si hay transgresión, si hay culpa por infringir una ley, entonces tiene que haber paga. Entonces tiene que haber una condena por ello. En algún momento el culpable tenía que cumplir la condena. ¿Sabéis que la gente le gritaba? Sálvate a ti mismo. ¿Acaso no puedes bajarte de esa cruz? Sálvate, venga, sálvate. Incluso los que estaban al lado suya, ¿no? Uno de los malhechores, de los criminales, decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Tú no eras el que hacía milagros? Pero él no lo hizo. Y yo me pregunto, ¿acaso él no podía bajarse realmente de la cruz? Sin ningún tipo de problema. ¿Acaso no tenía él poder para hacerlo? Evidentemente que sí. De hecho, ya hizo algo muy similar en Lucas 4, del 28 al 30, cuando lo cogieron por presunta blasfemia. Lo cogieron los judíos y lo llevaron hasta la cima de un monte. ¿Os acordáis de esa historia? Y yo me imagino que Jesús se dejó llevar hasta esa cima del monte y una vez llegó a la cima del monte, me imagino que se dio la vuelta y dice la palabra que pasando por en medio de la multitud, se fue. Y nadie dijo nada y nadie lo agarró, nadie impidió que se fuera. Simplemente Jesús, con autoridad y poder, se fue. Así que esta vez no estaba así establecido. Esta vez no quiso hacerlo. Esta vez mi hermano prefirió experimentar y sufrir en esa cruz el infierno que tú y yo merecíamos, la ira que tú y yo merecíamos, el castigo que tú y yo merecíamos. Él prefirió experimentarlo precisamente para que tú no lo tengas que hacer. Segunda de Corintios 5, versículo 21, no lo puede decir más claro. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios Padre, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que Dios se transformara en un pecador, no es que Dios pecara, no significa eso, que lo hizo pecado. Significa que trató a Jesús como el pecador que eres tú y como el pecador que soy yo. Que sufrió en esa cruz, que sufrió todo lo que tuvo que sufrir, como tú y yo merecíamos. Ese lugar que a ti y a mí nos correspondía fue ocupado voluntariamente por Jesús. Y ese lugar que Jesús merecía fue entregado a ti y a mí por los méritos de Cristo. No por tus méritos. No por tu entrega en el servicio a Dios, como hemos visto esta mañana. No porque tenga X años de servidumbre en la iglesia, no por tus buenas obras, no porque asistas a reuniones, a eventos, no por el tiempo siquiera que le dedicas al Señor, no por nada de eso. Te salvan los méritos de Cristo. Te salva que Dios decidió mostrar su amor por nosotros en esto, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pasamos al tercer punto que he titulado Cristo, ejemplo a seguir. Porque no solamente Cristo nos muestra con estas palabras que intercede por nosotros y que tiene un amor incondicional al sustituirnos en la cruz, sino también nos da las pautas que debemos tomar ante situaciones injustas en las que quizás nos podamos ver atrapados. Estas palabras salen directamente del corazón de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todo, ¿verdad? Así que Jesús, como ejemplo perfecto en todo, nos enseña en esta ocasión cómo debemos de comportarnos con cualquier persona que nos insulte, que se burlen de nosotros por nuestra fe, que se burlen de nuestra fe, de nuestra manera de vivir, con aquellos que te amenacen incluso, con aquellos que te hagan quedar
en ridículo. Primera de Pedro 2, 21 y 23, mira lo que dice, es curioso. Más claro no lo puede decir. Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Así que, hermanos, no nos dejemos llevar por los impulsos de la carne. Hay situaciones donde tendemos a perder totalmente el control, donde damos rienda suelta a nuestra ira, donde damos rienda suelta a nuestro enojo, nos descontrolamos por completo. Nos atacan y respondemos con ataques de manera agresiva. Nos amenazan y actuamos de la misma manera. Mira, hay una historia en Números capítulo 16, en época de Moisés, donde podemos ver reflejada perfectamente la actitud que tenemos que tomar ante este tipo de situaciones. Evidentemente Jesús es el ejemplo perfecto, pero Moisés también nos va a enseñar en esta historia cómo actuar. El pueblo de Israel ya había sido liberado de Egipto, ¿verdad? Y se encontraban en esa travesía que parecía infinita hasta la tierra prometida, liderados por Moisés y por Aarón, ¿verdad? Y se acercaron un día 3 personas a Moisés: Coré, Datán y Abirán. Esos eran sus nombres, pertenecientes al pueblo de Israel, 3 israelitas. Pero dice que no se acercaron solos a Moisés, sino que se acercaron junto con 250 personas más, a rebelarse contra Moisés y a rebelarse contra Aarón. Empezaron a recriminarles el por qué eran ellos los que tenían que estar al frente del pueblo del Señor, el por qué no llegaban todavía a la tierra prometida, el por qué los había liberado de Egipto si allí había abundancia de leche y miel. Y esa tierra, Moisés, que tú dices que el Señor te ha prometido, que es donde hay abundancia también de leche y miel, ¿dónde está? ¿Dónde está esa tierra? Porque yo no la veo. Y así de una manera, me imagino, agresiva, burlesca, con enfado, se acercaron a Moisés. Y Moisés, en vez de reaccionar de manera desafiante, agresiva, altiva, ¿no?, con orgullo, no. Él dice que se postra delante de ellos, se inclina por completo delante de ellos y pone la situación en las manos de la justicia de Dios. ¿Sabéis cómo termina la historia? Al final, el Señor, evidentemente, mostró su justicia, mostró que Moisés había sido escogido por él, y tanto las 3 personas que empezaron la revolución, como los otros 250 que la acompañaron, nos dice la palabra que fueron consumidos por completo por el fuego del Señor. Así que, mi hermano, Moisés fue sabio y fue sabio para escoger el camino que debía seguir. Pero lo de Jesús supera nuestro entendimiento. La situación de Jesús ya estaba al límite. Él estaba a punto de morir, siendo rechazado por todos alrededor. ¿Y sabéis qué? Que un detalle muy curioso es que él tenía, por supuesto, el poder de actuar, porque él era Dios. Tenía el poder para actuar, para bajarse de la cruz y para que todos los que insultaban y blasfemaban en contra de él pagasen allí mismo en ese lugar. Pero aún en sus últimos momentos, Jesús fue de ejemplo para nuestras vidas. Hermanos, si Jesús deja el juicio en manos del Padre, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Mira lo que dice Deuteronomio 32, 35, más claro, imposible. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Y Pablo en Romanos 12, 17 y 19 vuelve a decir prácticamente lo mismo con ejemplos. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, incluso aquellos que te insulten, incluso aquellos que se burlen de ti, incluso aquellos que se burlen de tu fe y que te maltraten por ello. Dice el 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y cita Deuteronomio 32, 35,
Mía es la venganza, yo pagaré. Así que, querida iglesia, la venganza y la justicia es por completo del Señor, no nuestra. En Cristo tenemos el ejemplo perfecto de sumisión al Padre, de mansedumbre y de amor para con el enemigo. Así que, mi hermano, cuando alguien te hable de injusticia, háblale tú también de injusticia. Hazle saber que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que según la ley de Dios todos somos culpables, todos somos llamados injustos delante de Él. Y que eso es lo que merecemos, es una eternidad de condena. Hazle ver que estábamos totalmente perdidos y que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para librarnos de esa condena, excepto una cosa: creer en que hubo un hombre que fue justo delante de Dios. Cuéntale todo lo que tuvo que pasar. Cuéntale todo lo que tuvo que sufrir y todo lo que tuvo que entregar y murió por nosotros, mi hermano, y que murió por nosotros. Exprésale que Él murió por amor. Darle la buena noticia de que ya hubo alguien que vivió en perfección y que agradó a Dios en todo lo que hizo. Dile que Él ocupó el lugar que nosotros debíamos de haber ocupado y que Él nos entregó el lugar que a Él le correspondía. Yo merecía la cruz y Jesús me dio vida. Jesús merecía gloria y honor y por nuestros pecados fue crucificado. Pero toda la gloria y honra para Dios. Toda la gloria y honra para Dios. Porque Jesús no se quedó colgado de ese madero. Mira, lo voy a decir. Si tú vas a la tumba de Buda, ¿sabes lo que vas a encontrar? Los huesos de Buda. Si tú vas a la tumba de Mahoma, ¿sabes lo que vas a encontrar? Los huesos de Mahoma. Si vas a la tumba de Joseph Smith, el creador de los mormones, que dice que tuvo una revelación, ¿sabes lo que vas a encontrar? Los huesos de Joseph Smith. Pero ¿qué encontraremos cuando miremos en la tumba de Jesús? Dice 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no resucitó, si lo que encontramos cuando vayamos a la tumba son huesos de Jesús, entonces nuestra fe no tiene sentido. Y todavía estamos condenados con pecado. Pero mi hermano, tened esperanza. Tened esperanza porque a Él no lo vamos a encontrar muerto. A Él lo vamos a encontrar vivo. Dice Mateo 28, 55 al 6, dice: y dijo el ángel que estaba en el sepulcro: no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, mas no está aquí, pues ha resucitado, como Él dijo. Así que si el Dios en el que confiamos está vivo, así también está nuestra esperanza en Él. Y hermano, termino con estas palabras que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Si aun nosotros, si aun esta iglesia, si aun otra iglesia, si aun yo, si aun el pastor, o un ángel del cielo, dice Pablo, les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado hoy aquí, sea anatema, que quede bajo maldición. Bendito sea el nombre del Señor.